Ok. Bueno, buenos días a todos los seguidores de eyboricua.com. Hoy tenemos una nueva edición de eyboricua.com con los consumidores, que se llama este espacio, ¿verdad? Y hoy vamos a discutir una controversia muy importante que ha surgido recientemente y es el colapso del condominio Chamberlain Towers en el sector Surfside en Florida. El colapso de este condominio ha generado una serie de interrogantes, ¿verdad? Y como consecuencia de él también tiene repercusiones en Puerto Rico, especialmente en los titulares de condominios en Puerto Rico. Compartimos con el sector de la Florida, que estamos ambos en una zona costera, ¿verdad? Y que en el caso de Puerto Rico, igual que Florida, pues hay numerosos condominios. Y condominios que se han construido en bastantes años, 30 y 40 años atrás. Hoy en esta discusión que vamos a tratar de abarcar el tema de las razones que pudieron provocar esta tragedia, vamos a también a atender el asunto de qué tienen que hacer los consejos de titulares para lidiar con esta situación y evitar que esto ocurra acá. Y si ocurriera, ¿qué hacer? Y además, sobre el mercado de seguros, qué oportunidades y qué obligaciones tendrían los tenedores de pólizas y los consejos de titulares con sus pólizas y con sus aseguradores para estar muy bien asegurados. En el día de hoy vamos a tener aquí al profesor José Martínez Cruzado, que es catedrático del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y un connotado especialista en ingeniería estructural. También vamos a tener a Merimar Pérez Riera, que es la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios en Puerto Rico, y también vamos a tener al asesor en seguros, Richard Dunan. Vamos a comenzar con este tema. Buenos días, profesor José Martínez Cruzado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy buenos días a toda la audiencia de Iboricua. Sí, bueno, profesor, la pregunta que inmediatamente surge aquí es, ¿qué pudo haber provocado el colapso de este condominio? Bueno, vamos a empezar primero que el condominio fue construido para el 1981, ¿verdad? Y quiero decir, yo no he estado allá en el sitio, yo no he visto planos del edificio, ¿okay? Así que me he ido enterando de las cosas porque he ido leyendo en distintos reportes que se han publicado, ¿verdad? Entrevistas que se han realizado. Anoche estaba escuchando las publicaciones que había de las llamadas que se hicieron del 911 durante la noche del colapso, ¿verdad? Que fue el 24 de junio, el día de San Juan Bautista. Sí. Así que no voy a decir ninguna conclusión porque no hay conclusión. Obviamente hay investigaciones que se están llevando a cabo. Un grupo de ingenieros están haciendo sus investigaciones que tomarán varios meses en hacerlas. Así que dentro de lo que podemos, pues trataremos de indicar cuáles son las hipótesis que tienen mayor probabilidad de ser las correctas, ¿verdad? Pues este edificio es un edificio de hormigón armado que construyó en el 1981. ¿Okay? Fíjense que si es 1981, resulta que en el 1983 hubo unos cambios significativos en los códigos de hormigón armado para considerar los aspectos sísmicos, que eso fue debido a un terremoto que hubo en California el 9 de febrero de 1971, el terremoto de San Fernando, generó el colapso de múltiples edificios de un hospital, Olive View Hospital, allá en California. Y ese terremoto pues generó muchísima investigación en la ingeniería sísmica. Eso fue en 1971, que vino a desarrollarse y entrar en los códigos para el 1983. Así que en el 1981 todavía se utilizaban códigos que no atendían los asuntos de absorber energía debido a los sismos. ¿Okay? Ahora usted me dirá, profe, pero ven acá, pero es que allí en la zona de Miami no es una zona sísmica, lo cual es correcto, ¿verdad? No es una zona sísmica, pero sí es una zona de grandes huracanes que tienen que resistir las cargas laterales el edificio. Y estos edificios, que es de unos 13 plantas,
pues normalmente un edificio de esa altura, lo que domina en el diseño es el diseño de cargas laterales por viento, usualmente es el caso, ¿ok? De cargas laterales por viento. Cargas laterales por viento, porque uno tiene que considerar cargas laterales por viento, cargas laterales por terremoto, a veces empuje de tierra, hay otros tipos de cargas laterales que se consideran, pero primordialmente son huracanes o terremotos, ¿verdad? En este caso, pues deben dominar lo de los vientos, ¿bien? Entonces, el edificio tiene un sistema de resistir cargas laterales, básicamente, o de resistir cargas, que es un flat plate. ¿Okay? Un flat plate, eso en español le decimos placas planas, que simplemente tiene columna y losa, no tiene vigas ninguno, no tiene capiteles, de manera de que es un sistema que se hace para economizar espacio de aire, de espacio de altura, o sea, mucho menos altura que necesita. Entonces puedes poner más pisos de los que usualmente podrías poner y obviamente es un aspecto totalmente económico. Ahora, extremadamente arriesgado, porque ese tipo de sistema, que por cierto, uno de esos muy parecidos fue el que yo estudié en mis estudios doctorales en California, ese sistema tiene muy poca capacidad de desplazamiento lateral. O sea, uno lo empuja lateralmente y se va, pero fácilmente. El hecho de que no tenga vigas y capiteles, ¿qué provoca? El hecho de que no tenga vigas y capiteles, ¿qué provoca? Bueno, provoca que un desplazamiento lateral, entonces se rompe toda la zona alrededor de la columna y la columna termina punzando toda la losa. ¿Okay? Y de hecho, ese sistema está prohibido ser utilizado en Puerto Rico para resistir cargas laterales. Tiene que estar adherido a un sistema que resista cargas laterales, ya sea de vigas y columnas periferales por la periferia del edificio, o ya sea de paredes, de hormigón armado, o ya sea con arriostres. La cuestión es que usted no puede utilizar ese sistema solo para resistir cargas sísmicas, ¿okay? Ni cargas laterales. Tiene que estar adherido a un sistema que pueda resistirlo adecuadamente. Y el problema está que no solamente tiene que estar adherido a ese sistema, sino que tiene que ser capaz de desplazarse con ese otro sistema. Si usted le pone unas paredes y las paredes se desplazan cierta cantidad, usted se tiene que asegurar que el sistema de placas planas también puede desplazarse esa cantidad sin colapsarse. ¿Okay? Y eso es bien difícil de poderlo probar, porque como le digo, con un poco de desplazamiento lateral se colapsa rápidamente por el punzamiento que viene a ocurrir. El edificio, según he leído, estaba sobre pilotes. ¿Okay? No se especifica si son pilotes de punta o pilotes de fricción. ¿Okay? El pilote de punta llega a la roca madre. El pilote de fricción pues aguanta la carga por la fricción entre el pilote y el terreno aledaño. ¿Okay? Pero independientemente si son pilotes de punta o de fricción, la norma es que los pilotes se amarran con una viga de acoplamiento, básicamente, una viga que amarra a todos los pilotes y eso trabaja en conjunto. Eso obviamente es la parte de abajo del edificio, ¿verdad? Lo que sostiene el edificio. Y eso es importante porque eso hace muy difícil que puedan haber asentamientos diferenciales, o sea, que una columna se hunda en el terreno comparado con otras, ¿ok? Okay. Porque una de las cosas que han traído es que a través de los años esta zona de surface se ha venido hundiendo. Y eso, pues, si el hundimiento es uniforme, si todo el edificio se hunde uniformemente, eso no trae problema. El problema es cuando hay unas columnas que se hunden más que otras. O sea, un asentamiento diferencial sí puede generar entonces unos esfuerzos adicionales en la junta de la columna con la losa y generar el colapso. Pero teniendo estos pile caps que le llaman, que es lo que amarra a los pilotes, pues eso es muy poco probable que ocurra. Tendrían que ser fundaciones individuales para tener más probabilidad de que eso ocurriera. ¿Ok? Okay. Yo estoy presumiendo que el suelo debe ser arenoso, ¿verdad? Está al lado de la playa, es lo más común que sea, eso habría que obviamente verificarlo. Entonces,
Lo que sí está todo el mundo de acuerdo, vamos a ponerlo así, o por lo menos todas las hipótesis que he escuchado y las que a mí me parecen más lógicas, es que el edificio comienza con un colapso en el primer piso. ¿Okay? Eso yo creo que es bien evidente en el video. No es como el caso del World Trade Center, donde el avión, ¿verdad?, choca contra el edificio, ocurre un fuego. El World Trade Center es de acero estructural. El fuego pues debilita grandemente el acero estructural porque a altas temperaturas se reduce la capacidad. Entonces, un piso, cuando el peso sobrepasa la capacidad que tienen las columnas, pues se colapsa un piso allá en una altura enorme y ese golpe hace que todos los demás pisos vayan colapsando. Entonces, World Trade Center colapsa de arriba hacia abajo, mientras que en este caso uno ve el edificio que la falla ocurre claramente en la base, ¿verdad? En el primer piso. Ok. Y eso es una gran diferencia entre esos dos edificios, que obviamente el World Trade Center era en acero, es en hormigón armado. ¿Okay? Ahora, yo diría que lo que he visto básicamente hay tres teorías principales, o tres hipótesis principales. Y voy a ir desde la menos probable hasta la más probable. ¿Okay? La menos probable que he visto es que estaban haciendo unos arreglos en el edificio, habían montado una grúa en el techo tenía como una sobrecarga, y que pues gente piensa que esa sobrecarga puede haber hecho colapsar el edificio. Bueno, si pones una sobrecarga en el techo, pues uno esperaría que lo que puede colapsar es el techo inicialmente, y luego del techo pues siga bajando como fue el World Trade Center, ¿verdad? Okay. Claramente en los videos usted se da cuenta que no fue así, no fue el techo que colapsó inicialmente, ¿verdad? Okay. Ahora, ese peso también se podría alegar que exceso de peso puede hacer que las columnas de la primera planta exploten. ¿Okay? Pero eso es muy poco probable porque esas columnas, o sea, tendría que tener un sobrepeso en múltiples pisos para que la columna de la primera planta venga a explotar. Sobrepeso que tenga en un solo piso, eso se va distribuyendo y realmente es muy poco probable que eso te genere una explosión por compresión de las columnas del primer piso. ¿Okay? Así que realmente el que se haya puesto esa carga arriba no me parece a mí que sea algo que realmente haya generado ese fallo. ¿Y cuáles serían las otras dos teorías? Dígame. Las otras dos teorías, ¿cuáles serían? Ok, la otra es por el asentamiento diferencial de la fundación. De hecho, se escucha una ocasión que están pensando que eso puede haber habido un sumidero, ¿verdad? Y eso me está extremadamente raro porque sin cara un pilote, los pilotos se hubieran dado cuenta si hubiera un sumidero allí en la zona, ¿verdad? Okay. Y para que entonces haya habido un asentamiento diferencial, pues les estuve explicando que tendrían que haber estado las cimentaciones, las fundaciones, las zapatas, ser de forma individual, no amarradas una con la otra. Si están de forma individual, entonces aumenta la probabilidad de que simplemente una de ellas se haya asentado por una mala compactación, aunque realmente la arena se compacta con vibración, no tanto con esfuerzo, ¿verdad? Pero tendría que haber un asentamiento entre una zapata y la otra para que entonces genere esos esfuerzos adicionales en la junta y provoque el colapso. ¿Okay? Pero de nuevo, al estar eso en pilote y al tener pilote, eso tiene que tener pile caps que amarra todos los pilotes, pues esa hipótesis pues la veo también tanto poco probable. ¿Okay? ¿Y cuál sería la hipótesis probable? Entonces, la otra que es cuando uno ve un video de una señora que estaba en un edificio vecino, hay un estruendo, según alegan, y entonces en el video se ve que el estacionamiento en el primer piso habían piezas de hormigón armado, de hormigón que habían colapsado. ¿Okay? Y eso, pues, luce que hubo un colapso de punzamiento de las columnas en la zona del estacionamiento. ¿Okay? Y ese punzamiento, pues, al bajar la losa del estacionamiento, pues la losa de la altura de la columna del primer piso, que digamos que es 8, 9, 10 pies,
De momento es como 2.5. Ya Ok. entonces ya son 10, ahora son 15, 16 pies de altura. Y entonces eso hace que pueda fallar por pandeo, porque entonces tú le metes compresión a una columna que es mucho más larga de lo que originalmente era, y eso te puede hacer pandear la columna, y una vez explota esa columna, porque revienta la columna que se va hacia el lado, pues entonces el edificio pierde el soporte y se viene abajo. ¿Ok? Así que lo más probable es que haya sido comenzado en el estacionamiento por una falla de punzamiento en una de las columnas, o una o varias columnas. O sea, usualmente comienza en una y se va propagando, porque entonces al colapsar una junta, pues entonces las juntas que están aledañas tienen que aguantar la carga que esa ya dejó de aguantar, no están diseñadas para eso y se sigue propagando el colapso. Bien, ¿okay? Profesor, para finalizar con su exposición, ¿verdad? Sí, tengo una pregunta. Usted ha dicho que ese tipo de construcción está prohibida en Puerto Rico, pero entonces, ¿quiere decir eso que en Puerto Rico estamos exentos de que haya colapsos de este tipo de estructuras? O sea, usted no puede utilizar ese sistema para resistir carga sísmica, ¿ok? Lo puedes hacer siempre y cuando lo puedes utilizar, pero solamente para aguantar cargas gravitarias, y tiene que estar adherido a otro sistema que resista la carga sísmica, ¿ok? Fíjense que ese edificio en Surface, se cayó en la primera parte central y luego se cayó en el video como inicialmente, en la parte de la derecha. En la parte de la izquierda no se colapsó, se quedó en pie, pero allí es que estaban las paredes de los elevadores y de las escaleras, ¿ok? O sea, esa parte queda en pie porque es la parte mucho más rígida, ¿no? Pero obviamente el resto del edificio no estaba suficientemente agarrado a esas escaleras, ¿no? Que estaban básicamente en la esquina del edificio. Así que dése cuenta también que en Puerto Rico muchas de esas estructuras que tenemos en la zona del condado están sobre lo que llaman balsas. Es una fundación que es por todo lo largo y ancho del edificio. Y eso básicamente es imposible que vaya a haber un asentamiento diferencial. ¿Ok? Así que por asentamientos ahí en la zona de condado, eso es bien poco probable si es que tienen ese tipo de fundación, ¿ok? Para hundimientos diferencial deben ser las fundaciones de forma independiente para que lo haga más probable. Sí. Oye, profesor, y entonces, vamos a darle oportunidad ahora a Marimar Pérez Riera, que es la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios de Puerto Rico. Usted se va a quedar ahí, ¿verdad? Y vamos a seguir atendiendo el tema, pero vamos a escuchar ahora a Marimar Pérez Riera. ¿Qué significa esta tragedia para los consejos de titulares en Puerto Rico, Marimar? Pues sí, muchas gracias, don Miguel, y saludos a los distinguidos panelistas. Pues mira, esto ha sido un evento que definitivamente ha resonado con todos los titulares. Todo el mundo está, ¿verdad?, extrapolando y preguntándose si puede pasar, pero ya el ingeniero muy precisamente ha tranquilizado y ha evaluado esto de un punto de vista de que no podemos causar ningún pánico porque son distintas maneras de construir, porque son distintos grados de... Se fue del aire. Se fue del aire, Marimar. Ahora volví. Ajá. Pero vamos, ok, o sea que en otras palabras, no podemos hacer pánico porque no es lo mismo ni el suelo donde se construye, ni los códigos de construcción de NIAM y las razones. Y el ingeniero lo explicó perfectamente. Aquí se sabe que pudiésemos tener terremotos y para eso se construye. No necesariamente allá. Bueno, pero vamos a lo que yo puedo ayudar es a hablar del condominio y cómo lo debemos de mirar. El condominio tiene 3 entidades que lo rigen. Está el titular, que es el dueño de la propiedad. El titular tiene derechos
pero las obligaciones que tiene en realidad son obligaciones civiles de buen padre de familia que debe de tener todo el ciudadano, que cuando tú ves una grieta, pues la investigas y la arreglas. Cuando tú ves que hay un emposamiento, pues tú lo dices a las autoridades. O sea, eso es de buen padre de familia, pero no es, o sea, pero el titular tiene el derecho, no tiene la obligación de ir a la asamblea. Debería de ir, pero no es legal que tenga que ir. Eso no es así. Bueno, vamos entonces a la otra entidad, que es el Consejo de Titulares. El Consejo de Titulares es la autoridad suprema del condominio. El Consejo es un ente jurídico que sí tiene obligaciones en ley. Una de ellas es elegir a la Junta de Directores. Y la Junta de Directores, entonces, es la rama administrativa del condominio. La Junta de Directores sí tiene deberes de ley. Y cuando digo ley, yo me refiero a la ley de condominio, que hoy en día es la 129 del 2020. La persona del condominio que se nomina y sale electo, tiene que saber de la Junta, tiene que saber que esto no es ningún favor que le está haciendo a nadie. Esta persona tiene la responsabilidad en sus hombros, porque tiene el deber de ley de cumplir. Uno de los deberes de ley, lo dice el artículo 53 de la ley, es que tiene que atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, buen funcionamiento de los elementos comunes, atender la conservación del inmueble y disponer de las reparaciones ordinarias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ahora mirando al tema que usted nos invita, don Miguel, de la torre de Champlain Tower y el ingeniero la luz de aire. Se fue del aire, Marimar. Regresó. Sí, volví, lo siento mucho que estoy en el carro. En el caso de los Champlain Towers, y el ingeniero lo menciona, fíjese que sea o no sea un problema de construcción, eso nadie todavía lo sabe. Y yo no estoy capacitada para evaluar eso. Pero fíjese que ya sabemos que hubo por lo menos un informe en el año 2018, y cuidado si hubo anteriormente, donde habían reportado consistentes fallas en la primera losa de donde está el jacuzzi y la piscina, que posiblemente es lo que lleva a la corrosión masiva, que posiblemente es lo que lleva al funcionamiento que mencionó el ingeniero. A lo que voy a eso es un problema de mantenimiento. Eso no es un problema de construcción. Digo, a lo mejor la construcción no estaba buena, pero mantenerlo bien lo pudo haber solucionado. Y volviendo a los condominios de nosotros, de Puerto Rico, el mantenimiento es responsabilidad de la Junta de Directores, hacer lo que tenga que hacer, especialmente si es algo de emergencia, para solucionar el problema. Ok. Sí, sí. Oiga, Marimar, un artículo del pasado fin de semana del Washington Post explicaba que en Estados Unidos las asociaciones de condominios carecen de una buena reserva para atender el asunto del deterioro y del mantenimiento de los condominios. Eso es un problema endémico en casi 160,000 condominios que hay en Estados Unidos, de acuerdo con el artículo del Washington Post. ¿Esa es la misma situación en Puerto Rico? Bueno, obviamente yo no sé lo que pase en cada condominio es tu mundo, pero yo lo que sí me puedo decir es que la ley de condominio sí provee para que tenga que tener todo condominio una reserva del 2% del valor de reconstrucción de ese edificio. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo llegamos ahí? Bueno, pues también la ley provee para que cuando la Junta de Directores proponga un presupuesto al Consejo de Titulares, tiene que tener ahí una partida de hasta 5% del mantenimiento mensual que lo coge y lo va poniendo en este pote de la reserva. Y ese 5% mensual de todos los mantenimientos es lo que va llenando hasta llegar al 2% de reconstrucción.
Claro, ahí hay, y Richard Dunham y yo estuvimos hablando de esto, ahí hay unos riesgos, porque la ley sí provee para que el Consejo de Titulares pueda retirar esos fondos en una cierta número de cosas, ¿verdad? Pero que en el día a día es fácil de hacer, es fácil de justificarlo. El problema está de que si una junta justifica, ay, quiero hacer esta obrita o quiero pintar algo estético y remueve los dineros de reserva, volviste a empezar de cero. Y a lo mejor ese condominio se va a tomar 1 año, 2 años en llenar el fondo de reserva a lo que deba de tener, porque este tipo de emergencia puede pasar. También recuerde una cosa, en Puerto Rico no existe lo que sí existe en Miami, que lo vimos ahora con de estas entidades gubernamentales que después de que el condominio tenga 40 años, lo inspeccionan y se radica esa inspección a una entidad gubernamental para entonces emitirle, como quien dice, un permiso de uso renovado. Sí. Eso no existe en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, la lógica nos dice que existe en Miami y sin embargo pasó. Okay. O sea que eso no es la panacea tampoco. Pero a mí me consta que ahora mismo la legislatura está trabajando un proyecto, lo que le llaman un proyecto investigativo, que es como una fase antes de lo que sería una medida legal. Y ese proyecto investigativo lo que provoca es que van a ver si van a instituir este mismo andamiaje de que cuando un condominio tenga 40 años se tenga que revisar. Ya yo estoy en conversaciones. Se fue del aire. En particular el equipo de la honorable Chira Lebrón, para recordarles de que esto solamente puede funcionar si esos informes de estructura van a una entidad capacitada, porque si se lo van a dar al DACO, tenemos todos aquí buena información para decir que eso nunca va a funcionar, porque DACO escasamente funciona para lo que tiene que hacer ahora. O sea que estos proyectos hay que hablarlos, hay que consultarlos bien. No es necesariamente una mala idea, pero no se puede levantar el pánico. Aquí lo que tienen que hacer los titulares es, como buen hombre y mujer de familia, si ustedes ven grietas, si ustedes ven cosas de mantenimiento que necesitan ayuda, entonces ustedes se lo pueden decir a la Junta y es la responsabilidad legal de la Junta de Directores actuar. Ok. Bueno, pues Marimar, gracias por su participación. Seguimos porque en el siguiente segmento viene el segmento de los puños, como lo hemos llamado aquí, ¿verdad? Pero ahora viene Richard Dunham, asesor en seguros. Richard, ¿qué consideraciones, verdad, hay que tomar los residentes de condominio y los tenedores de pólizas en su carácter individual con respecto a la experiencia ocurrida allá en Surfside? No te oyes. Estás en mute. Ahora sí. Bien. Okay. Muy buenos días a todos y gracias, Miguel, y bienvenido aquí a los participantes, a los que nos están escuchando. Yo creo que lo primero que hay que ver aquí es que primero es de sabios uno aprender de las experiencias ajenas y estamos a tiempo, como quien dice. Concuerdo claramente con Marimar, con el ingeniero. Puerto Rico es algo distinto a lo que vemos allá en la nación americana y en específico en Florida, en esa zona. Yo creo que lo primero es que debemos entender que colapso y de qué es que trata en el contexto de seguro, porque como está el titular, pero está también el consejo. Y hay unas protecciones que el consejo tiene y hay unas protecciones que probablemente el titular también tiene en la forma de un HO6, en la forma de una póliza personal. Pero debemos estar claros que un colapso significa o implica la deformación o una destrucción brusca por la acción de una fuerza. Y debemos entender, por lo tanto, que el resultado es una consecuencia de esa fuerza. En los seguros, esa fuerza es lo que le llamamos los peligros. O sea, el colapso no viene de por sí solo. El colapso no es un peligro causante,
sino que resulta como causa de un peligro o de una situación. Lo que hay que notar ahora, ese peligro o situación que ocasiona el colapso, ¿estará amparado en mi protección, en mi póliza? ¿Tendré algo que me pueda resarcir ese daño? Así que hay que estar claro que para que haya la protección de colapso, esos peligros contra colapso tienen que estar declarados en el formato de póliza. Ahora bien, Miguel, y a los que nos escuchan, tenemos pólizas comerciales. Los que saben un poquito de eso, sabemos que le llaman las pólizas Special Form, que cubren contra todo, al igual que también las pólizas personales, que cubren contra todo riesgo. Bueno, pues vamos a estar claros. Toda póliza, no hay problema, toda póliza, la que sea, la más básica, te va a cubrir un colapso si es ocasionado por los peligros cubiertos en la póliza. Y me estoy refiriendo, ¿qué tú cubres? Fuego, huracán, terremoto, explosión, vandalismo, choques de vehículos, aeronaves contra la propiedad. Y señoras y señores, nada de esto pasó aquí. Aquí no hubo un temblor, aquí no hubo vientos que soplaron. Aquí no se sabe todavía ciencia cierta, lo escuchamos aquí con los profesionales, de qué es lo que está ocurriendo. Pero tenemos que observar algo. Yo preveo que aquí va a haber dilemas serios con la póliza del consejo y ese condominio. Y van a ver por qué. La razón específica de esto tiene que ver con la propia cobertura. Toda póliza básica, la que sea, te cubre contra cualquiera de los peligros que ya la póliza maneja y protege. ¿Tienes terremoto? Colapso por terremoto va a estar cubierto. Me importa poco, y no lo digo por Richard, la póliza reza así. Le importa poco a la póliza si había un defecto de construcción o no. Es que el terremoto lo tumbó. Mira a ver Ponce, mira a ver el sur, mira a ver cómo se ven y los visuales que hemos visto. El problema aquí es que hubo un colapso, pero no fue por un peligro asegurado. Seguramente pudo haber tenido que ver con descomposición estructural, seguramente pudo haber tenido con uso de materiales o métodos de construcción defectuosos. Eso no lo sabemos todavía. El problema aquí que quiero que estemos claros es que nuestras pólizas más elevadas, cuando digo esto me refiero a las que cubren más allá de lo básico, más allá de una póliza DP1 de vivienda, más allá de una póliza básica comercial, entiéndase Special Form, Broad Form, la más amplio, te vienen y te dicen, oye, tienes la cubierta por cualquier peligro de estos que están aquí, pero en adición te doy esta cubierta que se llama Additional Coverage Collapse. Es una cubierta adicional. ¿En qué consiste esos términos y condiciones específicos? En que yo te voy a cubrir cualquier colapso abrupto o hundimiento abrupto. Sabemos que eso fue lo que pasó en Surfside, ¿ok? Ya sea por descomposición estructural, oigan bien esto, descomposición estructural no visible, a menos que sea, que sea conocido por el asegurado. O sea, lo que te estoy queriendo decir, cubre descomposición estructural no visible y que no sea conocimiento del asegurado. Y ahí viene mi preocupación. Marimar comenta desde el 2018 y más, desde antes, sé que el ingeniero presente también, el profesor, se ha venido por distintas juntas, debo decir, trayendo el issue, inspecciones, esto tiene problemas, esto presenta falla, o de momento en otra junta tal vez vino otro experto a decir, no, esto está bien. Así que hay versiones encontradas, ya se verá. Esto va a tomar más de 10 años resolver en tribunales y demás. Créalo, aquí está envuelto demasiada gente. Daños por sabandijas, daños por insectos, termitas, comején, que te colapse una propiedad. Tú sabes que está cubierto, a menos que sea conocido por el asegurado. ¿Sabes qué? Uso de materiales o métodos de construcción defectuosos durante la construcción está cubierto. Yo participé en el derrumbe del colapso, estaba hablando en los 90, cuando se estaba construyendo la parte de la alcaldía allá en Cataño, y hubo un colapso cuando estaba en proceso de construcción. No hubo dilema alguno, porque colapsó durante la construcción.
señoras y señores, aquí pasaron más de 40 años. En el 81 se construyó eso y no viene siendo hasta prácticamente un mes atrás que hay un colapso. Estoy hablando de Surfside. El uso de materiales o métodos de construcción después de construido, escuchen bien ahora, está cubierto si cumples con 4 cosas. Está cubierto si cumple con 4 cosas. Después de construido. 1, que haya sido por descomposición, por lo que llaman en inglés decay, que está decayendo la propiedad. Y eso lo podemos ver y observar en estas varillas en el sótano, en algunas fotos que vi, donde se ven expuestas, donde se ven ya explotadas, como dicen por ahí, porque por algún lado tiene que salir. Yo no estoy queriendo decir que fue por la descomposición que cayó, o sea, que no me tome, yo no estoy llegando a ninguna conclusión, es diciendo que la descomposición no conocida, que el asegurado no conociera, estaría cubierto. Y aquí el issue se va a convertir en eso. Yo les apuesto, la aseguradora Great American, que es la que tiene los 30 millones de esa estructura asegurada, ¿ok? En su momento va a argumentar, ustedes sabían sobre esto, ustedes tenían conocimiento sobre esto. Si hubiese sido por riesgos específicos nombrados en la póliza, así sea después de construido por materiales defectuosos, habría cubierta. Pero yo la pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes vieron algún fuego que hiciera que colapsara? ¿Un viento? ¿Un terremoto? No se sabe todavía, pero tal parece que sale de lo interno. ¿Ves? Así que inclusive el peso de personas, de propiedad y de lluvia, también podemos ver que es parte de. Lo que va a ser interesante, Miguel, y a los que nos escuchan, va a ser lo siguiente. La definición de colapso, y lo define la póliza, pretende que sea un colapso, un hundimiento abrupto, ¿ok? Una caída abrupta, repentina, ¿ok? ¿Y qué pasa? Ha habido ya un cambio en la visión tradicional de lo que es colapso. Y ya tribunales se han expresado en esto en los Estados Unidos. Y está algo dividido. No te puedo decir el grado de división, no te voy a decir 50, 50, pero hay una división conservadora y hay una división liberal en tribunales de lo que es esto. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. En tiempos recientes, tribunales han repasado reclamos de colapso y ya han expresado sus nociones de cubierta. En el pasado, la tendencia era, Miguel, analizar reclamos por colapso que solía ser simple, demostrar que el edificio se cayó, como lo que vimos en Surfside, lamentablemente, se cayó, ahí están los escombros. ¿Y el otro? Pero en el hoy estamos viendo algo interesante en muchos estados de la nación, aplicando la doctrina de incapacidad sustancial. Le llaman Substantial Impairment Doctrine, la doctrina de incapacidad sustancial, donde tribunales no están requiriendo que necesariamente se limite a un colapso per se. O sea, te estoy hablando hoy, Miguel, que tribunales encuentran el término colapso como uno que es ambiguo y que aplica en 2 circunstancias, que aplica al colapso per se, ¿ok? Y oye lo que voy a decir, y que aplica también al riesgo de colapso, aún no habiendo colapsado. O sea que existen las condiciones para que se caiga, pero no se ha caído. No se ha caído, pero el peligro está. Así que lo que hay que demostrar en su momento es que a raíz de ese anterior punto, ¿verdad? De que, oye, está en peligro, en amenaza de colapsar, tengo los sellos rojos, tengo todos los, tú sabes, las opiniones, lo que fuera. Pues entonces lo que hay que demostrar, el asegurado lo que va a tener que demostrar es que a raíz de ese anterior punto, su propiedad está sustancialmente incapacitada. Bien, gracias Richard. Gracias Richard. Hemos terminado el primer segmento, vamos para el segundo segmento, pero antes a preguntarle al profesor, ¿verdad? A raíz de los planteamientos que se han hecho, y de la primicia también que ha presentado Marimar, de que hay un proyecto de ley para exigir por ley, ¿verdad? Que se hagan revisiones en los condominios. Profesor, ¿qué debe observar un consejo de titulares en una estructura de condominio y que eso que observe le preocupe? No se oye, profesor, no se oye.
¿Aló? Ahora. Sí. Sí. Bueno, en la zona principalmente de el condado y los edificios en general en Puerto Rico, gracias a Dios, la inmensa mayoría de ellos, tienen una buena cantidad de paredes estructurales. Yo miraría primero que nada es que asegúrense que todo el mundo tiene los planos estructurales del edificio. ¿Okay? Esa es la radiografía del edificio. O sea, cuando usted va al médico y lo van a chequear, le van a hacer una radiografía para ver qué usted tiene adentro, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el edificio. El edificio tenemos que saber cuáles son las paredes de hormigón armado, cuáles son las paredes de bloque. Y eso es esencial que los condominios tengan ese documento. Bueno, en términos generales, yo primero miraría todo lo que tiene que ver con cuál es el sistema de resistir cargas gravitarias y cuál es el sistema de resistir cargas laterales. ¿Okay? Y normalmente, pues como les menciono, los edificios de condominio normalmente tienen un sistema de paredes para resistir las cargas laterales que tiende a ser bastante rígido. ¿Okay? Se ha determinado recientemente de un terremoto que hubo en el 1999 en Turquía, unos estudios que se realizaron a raíz de ese terremoto, que cuando uno tiene un 0.5% de área de paredes en cada una de las dos direcciones principales de la estructura, en comparación con el área de la planta del edificio, las probabilidades de ese edificio sufrir daños severos en un terremoto se reducen significativamente. ¿Okay? Así que esas son cosas que yo normalmente miro, cuántas paredes tiene en cada una dirección, si mantienen simetría, si están bien distribuidas a través de toda la planta, si tienen por lo menos 4 líneas de paredes en cada dirección. Así que en cuanto a paredes, eso es fundamental. Ahora, otra cosa es que habría que ver es básicamente el deterioro que pueda tener, ¿verdad? Habría que ver sobre las varillas que se estén corroyendo, que se haya explotado el hormigón porque la varilla al corroerse se expande. Eso definitivamente es peligroso porque ese elemento estructural está reduciendo su capacidad y llega al punto en que cuando la capacidad esté por debajo de la carga que está aplicando, pues se va a colapsar. Okay. ¿Verdad? Así que la corrosión en los elementos estructurales, en las varillas, eso es algo que definitivamente es de preocuparse, ¿verdad? Otro asunto que habría que ver no solamente son las grietas, es el asentamiento, las losas. Usted puede ver cómo en ocasiones hay un hundimiento porque se deflexionan demasiado, ¿verdad? Y esa deflexión no necesariamente implica que va a haber un colapso, pero puede generar problemas. Si usted tiene, por ejemplo, una ventana de vidrio debajo y la losa se está deflexionando, pues le va a romper el vidrio, ¿verdad? Sí. Así que, y obviamente si es en el techo, pues te genera empozamiento de agua y ese empozamiento de agua pues hace que empiece a filtrar el agua, a penetrar a través del hormigón y entonces te provoca el deterioro. La corrosión, ¿verdad? La corrosión, sí. Gracias, profe. Yo miraría deflexiones, agrietamientos y corrosión en la varilla de acero. Y obviamente de una forma general, la cantidad de paredes y distribución de paredes a través de toda la planta del edificio. Ok, gracias, profesor. Vamos entonces al segundo segmento, el segmento de los puños. Le planteo a Richard qué van a hacer las aseguradoras después de la tragedia del subside. ¿Exigirán evaluaciones a los condominios? Y eso podría provocar incrementos de prima si el condominio demuestra que hay deterioro. Bueno, ciertamente esto va a tener un efecto en ese segmento en particular de condominio. Puerto Rico me atrevo a tal vez apostar a que no se va a exacerbar tanto a como fuera en la nación americana debido a que el riesgo aquí, vamos, estamos mejor que mucho por allá, por decir, en términos de cómo estamos. Ahora bien, esto va a repercutir, sí, de una manera indirecta, pudiera ser eventualmente en los tipos de requisitos de suscripción a la hora de traer un edificio, a la hora no solo de contar una valorización tal vez con un edificio que tenga 50 años,
pudiéramos ver que tal vez estén pidiendo información adicional o que tal vez las aseguradoras mismas provoquen unas inspecciones que salgan de ellos para ver estos riesgos. De que pueda haber unos incrementos, puede haber unos impactos en tarifas, en primas, mirando prospectivamente las cosas, no lo creo tanto, porque esto es un evento aislado, no estamos hablando de una catástrofe, ¿verdad? Que provoca típicamente unos cambios radicales, pero estará por verse. Pero puedo entender, Miguel, que considerando nuestra industria, nuestro sombrero de suscriptores en las aseguradoras, van a estar con el ojo avisor, van a estar más abiertos, van a hacer más preguntas, van a cuestionar más y estoy seguro que van a requerir más visuales. Okay. Enséñame más, déjame ver mejor la cosa. Ok, gracias Richard. Marimar, en el contexto de la reciente carta normativa emitida por el Comisionado de Seguros que permite las pólizas full value y también permite las pólizas bare war, ¿qué implicaciones va a tener esta tragedia del Surfside en estas dos pólizas controversiales en Puerto Rico en este momento? Bueno, Miguel, a mí me dijeron que no íbamos a hablar de full value bare wall y yo vine de lo más tranquilita, pero enseguida yo me activo. Yo no sé si ustedes saben, pero ayer la Asociación de Titulares de Condominios publicó una página entera en el Nuevo Día, una carta abierta al gobernador de Puerto Rico, a la comisionada de seguros y a todas las aseguradoras y sus productores para que como política pública se tenga que educar al titular. A estas alturas yo no voy a decir si la full value es mejor o peor. O sea, no es la que yo recomendaría para mi condominio. Pero lo más importante es que todo el titular que vote por una póliza full value sepa los derechos que está renunciando. Y cada cual, si tiene toda la información a mano, puede tomar la decisión que quiera, aunque sea la más perjudicial. Pero yo creo, Miguel, que amarrando un poquito y volviendo al tema de Champlain Towers y qué vamos a hacer prospectivamente en Puerto Rico. Nosotros todos tenemos que ser realistas, que aunque bien yo dije que las juntas de directores tienen el peso de la ley en sus hombros de actuar, todos sabemos que los miembros de la junta no necesariamente son ingenieros, ni contratistas, ni profesionales, son voluntarios que están ahí. ¿Qué herramientas le podemos dar a las juntas de directores de los condominios para que por lo menos a lo mínimo hagan algo con conocimiento? Me explico. Todavía no existe en Puerto Rico, vamos a poner un manual de las mejores prácticas, que a lo mejor podemos llamar al colegio de constructores, al colegio de ingenieros y arquitectos, que nos ayuden a hacerlo. Mire, el ingeniero estaba mencionando grietas. No es lo mismo tú ver una grieta vertical a tú ver una grieta diagonal. Aquel que vea la grieta diagonal, yo entiendo, pero esas son cosas que no todo el mundo sabe. Oye, ese tiene que correr y llamar a alguien más experto y decirle, mira, hay una grieta rarísima aquí. Otra cosa, por ejemplo, los condominios pintan los edificios, pero ellos piensan que pintar es algo de embellecimiento. Señores, la pintura es la capa que protege ese material poroso que es el hormigón. O sea que nosotros no podemos pintar en base meramente a un embellecimiento. El de la junta que quiera pintar y contrate meramente a alguien que con una brocha hizo así, pues no está haciendo su labor bien, porque algún tipo de profesional ingeniero tiene que mirar la estructura básica, a ver si todo está bien para entonces ponerle esa capa que va a tapar todo lo que quizás hubiese sido más visual. Okay. En este contexto es que yo quisiera, pues, hay cosas que podemos hacer. Si de verdad ustedes quieren que yo hable un poquito más del full value en confianza, lo hago. Tengo unos minutitos más, pero... Como quiera. Si lo quiere hacer.
Bueno, yo lo que opino es que lo que pasa con la full value, señores, las dos pólizas, la full value y la bare wall, las dos atienden las áreas comunales, que son las áreas del Consejo de Titulares. Y a propósito, el Consejo de Titulares no está obligado a tener ningún seguro. O sea que para mí es irónico que el Consejo de Titulares no está obligado, pero sin embargo le quieren obligar a los titulares a incluir su propiedad privada en una full value. Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Pero el problema que está con esto es que están dando un falso sentido de seguridad. Están dando un falso sentido de seguridad al titular que piensa que porque tiene una full value y alguna de sus cositas están incluidas, que son las propiedades adheridas, piensa que está bien y se va a dormir tranquilito pensando que todo está bien. Pero no todo está bien. Mire lo que le pasó a Carlos Díaz Olivo la semana pasada, que se le quemó su apartamento. Si llegan a haber confiado con que la full value me cubre algunas cositas inmuebles, se acuestan a dormir y cuando se levantan que no tienen ropa, que no tienen todos sus muebles, que no tienen dónde irse y lo tienen que pagar, porque eso es otra cosa que una póliza individual cubre hasta la relocalización del individuo. Okay. Pues nada de eso está con el full value. O sea que el que compre full value, cómprelo sabiendo todos los derechos que está renunciando, okay, y que no está cubierto en su totalidad. La responsabilidad pública es de lo más importante para el titular. Okay. Gracias, Marimar. Gracias. Bien. Richard, ¿qué planteas respecto de lo que dijo Marimar? No te oyen. Ahora sí. El falso sentido de seguridad realmente se crea, ¿saben por qué? Por la falta de propia orientación hacia los titulares por parte de los mismos productores. Hay un sinnúmero de gente que porque tengan licencia no quiere decir que sepan necesariamente de un tema particular. Yo le voy a decir esto con el Surfside. Si Surfside hubiera sido un full value, que yo no lo sé, no sé nada ni voy a entrar en que si era o no era, es asumiendo. Si Surfside hubiera sido un full value, requiriendo lo comunal más interior privativo original, ahora mismo esa destrucción, tanto el consejo cobra comunal, digo, de haberla cubierta y de existir, pero cubriría a lo comunal, pero también al menos el interior privativo original de ese condominio. Tan sencillo voy a decir que si fuera bare wall, vamos a estar claros que reconozco el derecho de cada titular a tener su póliza, pero al igual no tenerla. Así que pudiéramos imaginar nada más un 25, un 30%, no sé cuánta gente que decidieron no tenerla. La full value ni la bare wall te va a cubrir nada de contenido, nada de que si te tienes que mudar. Eso siempre ha sido la póliza personal y es responsabilidad de cada titular, no es del consejo de nadie, estoy de acuerdo, en proteger lo suyo. Y si no lo protegió, es su problema. ¿Ves? Esa fue su decisión. Pero que quede claro que con HOP, muchos de esos titulares en Surfside ahora se tienen que mudar y esa póliza se los paga. Digo, perdóname, considerando que hayan cubierto y no le declinen por otras cosas, pero asumiendo que pase algo en Puerto Rico, un fuego, un huracán, la HO6 te estaría pagando el tu mudar, el tu vivir alquilado, el tiempo que sea en lo que se repara, en lo que se repone. Y esto es independiente a que tú tengas una full value o una bare wall. La póliza full bare wall te va a cubrir solamente eso comunal, pero al tú poner el full value a tono con la ley de Puerto Rico, que es algo que hoy la ley dice interiores privativos originales adheridos a la unidad. Y a eso es lo que se limita. Jamás en la vida un full value le va a cubrir las responsabilidades públicas a nadie, le va a cubrir los contenidos a nadie. Eso le toca a cada cual. La full value lo más que va a hacer, y no es por lo que lo diga la póliza, porque lo dice la ley, lo más que va a hacer es cubrir el interior, los comunales y el interior del inmueble privativo original. En cuanto a que el titular sepa lo que se expone cuando coge una full value, podemos hablar de lo mismo con bare wall. Y yo creo que es prudente, yo no estoy diciendo que no lo sea, el informar a lo que te atienes. Okay. Pero ciertamente, y eso lo dialogaremos luego, Marimar, y hasta en otro foro, Miguel, si necesario, encuentro que hay muchos de los renglones que no guardan relación necesariamente
con regulaciones o normativas o con la misma póliza. Por ejemplo, claro que el titular tiene derecho a tener orientación. Él paga la póliza para el consejo y tiene el derecho, es un asegurado, él está cubierto, no un asegurado nombrado, pero sus intereses están cubiertos. Lo que quiero decirte, si él llama para decir, oriénteme sobre esto, él tiene el derecho a recibir la orientación, es lo que estoy diciendo. Ok, Marimar tiene un punto. Cuare, porque el productor a quien le debe es a su asegurado, y el asegurado es el consejo de titulares, no es todos los titulares individuales. El productor, Marimar, que pueda tener el titular. Y muchas veces en nuestro condominio en Puerto Rico, y eso lo puede decir o comentar cualquiera que esté escuchando y viendo esto, muchos productores en Puerto Rico están orientando también a sus titulares en ese plano individual, no a través del consejo. A lo que voy, estoy de acuerdo en que sepamos, titulares y consumidores, sepan a lo que se atiene. Y es más, lo que exhorto más que nada es al licenciado Mariano Miel para que como comisionado de seguro pueda evaluar estas cosas. Sí. Salió una carta abierta y perfecto, excelente, proponiendo algo. Pero también esa carta infunda temor, infunda incertidumbre, infunda miedo. Porque allá afuera tenemos no estoy diciendo que no sea verdad. Lo que estoy diciendo que le tapen la coyuntura en que se tira, sin haber una evaluación de esos términos. Ahora mismo el que lo ve dice, anda para el caray, esto es full value, o sea, y eso es mal infundado. Ahora le toca a los productores sabiamente orientar. Bien. Y definitivamente Marimar, al grupo y Miguel, a lo mejor esto tiene una continuación. Sí, esto va a tener una continuación. Estamos llegando al final del programa, ¿verdad? Antes de terminar, quiero que el profesor plantee algo. Profesor, los dejo. Gracias a todos. Perdonen que me tengo que ir. Muy bien. Hasta luego, Marimar. Bien. Profesor, en Puerto Rico, tanto salitre, tanta lluvia, ¿es necesaria una inspección por ley en condominios? ¿Me oye? Aquí la pregunta. Sí, la pregunta es, en Puerto Rico, tanto salitre en las zonas costeras, la tasa de lluvia, ¿verdad? Que de fluvial que en Puerto Rico es alta. ¿Es necesario en Puerto Rico una inspección de los condominios y que esa inspección sea por ley? Le pregunto. Bueno, yo no sé si debe ser por ley, pero por sentido común sí se deben revisar las estructuras. O sea, exactamente, que la gente debería de hacerlo, no esperar que la ley se lo obligara, ¿no? Por eso uno ve las cosas mal, no trata de arreglar. Yo me gusta que mejor que hacer las cosas por sentido común que por ley, ¿verdad? Pero no, definitivamente las estructuras deben revisarse periódicamente y como usted muy bien dice, esa corrosión que ocurre con tanto salitre, pues eso degrada grandemente las estructuras, ¿no? Así que definitivamente sí, yo entendería que se debe hacer la inspección. Ahora, la preocupación que traía Marimar me parece muy válida. ¿Quién hace esa inspección? No, porque eso hay que asignárselo a personas conocedoras del tema, porque entonces puede traer mucho más problemas, grietas que no son de ninguna relevancia, empezar a detener el uso de edificios por unas grietas que no tienen que no hay que preocuparse por ello, ¿me entiendes? O sea, que hay que tener mucho cuidado a quién uno le asigna, quién hace eso. Bueno. Ahora, yo le tenía una pregunta a Richard, porque él estaba mencionando las definiciones que había de colapso. Una cosa es un colapso, real colapso, y otra cosa es que las condiciones están ya de colapso de la estructura. Y eso pues se lo pudieron aplicar a las escuelas que tienen columnas cortas que se diseñaron antes del 1968. Se lo pudieron aplicar al Centro de Trauma de Puerto Rico, que fue para el 1957, que no tiene nada de diseño sismorresistente. O sea, que pudiéramos definir desde ese punto de vista que son estructuras ya colapsadas. Que si eso es así, ¿cómo trabajaría eso? Muy bien, muy bien. Bueno, el planteamiento que hace el profesor es sumamente interesante. Es motivo para otra difusión de estos programas educativos a la comunidad a través de iboricua.com, pero hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias al profesor José Martínez Cruzado por su participación y su orientación en este programa. Muchas gracias también a Richard Dunant por sus intervenciones iluminadoras y también muchas gracias a Marimar Pérez Riera por su manera fogosa, verdad y honesta de plantear sus puntos.
que también son bien importantes. Hemos llegado al final de este programa de heyboricua.com. Esperamos hacer una nueva edición próximamente, quizás la semana que viene. Esperen los anuncios. Buenos días a los panelistas.